¿Nadie? ¿Y Vale. puedo yo, doctora? Sí, sí, claro. Ay, había escuchado que ya. Y ya alguien nos va a ayudar a compartir y es Aurea. Muy bien, Aurea. Ahora vamos a analizar la distribución de la variable. Nos quedamos creo que vimos consumo de bebidas alcohólicas y nos quedamos en realización de actividad física. ¿Puedes hacer el análisis de la normalidad de esa variable, por favor? Mm. Sería realización de actividad física y tienes el micrófono apagado. Ok. Ahora sí, Aurea, ¿nos puedes explicar si la media y la mediana son iguales? ¿Y por qué? Media y la mediana no son iguales. La media está, la mediana está arriba por 14 puntos. La mediana, ¿alguien le quiere ayudar a Aurea? Si la media está en 134 y la mediana en 120, entonces No, sí, no son iguales. No son iguales, pero entra dentro del intervalo de confianza de la media. Sí, sí entra. ¿Se dan cuenta que este intervalo de confianza es muy amplio? Va de 91 a 176. ¿Saben qué es el intervalo de confianza al 95%? ¿O cómo se obtiene? ¿Por qué creen que este intervalo de confianza es muy amplio? Porque los casos están muy, o sea, los datos son muy dispersos, ¿no? Exactamente, los datos son muy dispersos y es un tema que tenemos que ver, que es el intervalo de confianza al 95%. Y la fórmula es la media más menos la multiplicación del error estándar que lo tenemos de este lado. ¿Lo puedes señalar, Aurea? ¿Sí lo ves aquí en la tablita? es Por zeta de alfa, que es la constante de 1,96. Si nos da tiempo, hoy lo vamos a ver hoy y si no, la siguiente clase, que es la del jueves. Pero este intervalo de confianza es muy amplio, efectivamente, porque la dispersión de los datos es igual muy amplia, ¿no? Y si nos vamos al dato mínimo, es 0 y el dato máximo son 720 minutos de actividad física que se realiza a la semana y la desviación estándar es de 135. Entonces los datos son muy amplios. Y bueno, aunque la mediana entre dentro del intervalo de confianza, vemos que ahí ya hay algo raro porque el intervalo de confianza es demasiado amplio, el intervalo de confianza de la media. Entonces, el primer supuesto se cumple. Después vamos a ver aquí, Vale, ¿nos puedes explicar si se cumple el supuesto de que la curva sea asintótica, es decir, no toque el infinito ni tampoco el cero? Mm, Eso.
Ay, no sé cómo vemos eso, doctora. El mínimo Ujú. es nuestro cero Ok. absoluto Ujú. y el máximo es nuestro infinito. Ok. Nosotros vamos a considerar dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba Vale. Ujú. respecto a la media. Ya. La desviación estándar es de 135 y la media es de 134. Sí, sería el menor, o sea, sería la media menos dos desviaciones estándar, Ajá. sería menos 136. Ujú. Entonces, Entonces, ¿estás de acuerdo que está, está tocando nuestro cero absoluto? o sea, se dice que está tocando porque se sale Pasando, como del rango. Ajá, sí. se sale del rango Sí. exactamente. ¿Y el máximo? ¿Qué pasa con el máximo? El máximo sería 404. Ese no lo Ahí. toca, Ujú. ¿no? Pero Sí. ya nos estamos dando cuenta que la curva no es asintótica, Ujú, ¿vale? ujú, Porque está tocando nuestro mínimo, que es nuestro cero absoluto, y nuestro infinito no lo está tocando, pero el cero absoluto sí. sí. Ujú. Ujú. ¿Ese supuesto de normalidad se cumple, vale? ¿O no? Entonces, no, no se cumple. Se cumple. Ok. Alguien que ahora quiera decirnos qué pasa con la simetría y qué pasa con la curtosis. La clase pasada todos participaron o me faltó alguien. Mm, Faltó Miguel Ángel porque no vino. Y yo falté porque estaba en un congreso. Después mando el video, Miguel Ángel, no te preocupes. Estuvimos haciendo esto, Ok. analizando las variables de la base de datos. ¿Tú nos puedes decir qué opinas de la simetría y la curtosis de esta variable? Pues que ninguno los cumple. La simetría pues, de -2 a +2 y la curtosis de -0.5 más 0.5. No recuerdo. Al revés. Al revés, ok. La simetría Menos punto es, cinco. ajá, menos 0.5 y más 0.5. Y Ok. la curtosis, menos 2 y más 2. Aquí Ok. es evidente que la distribución de la variable no es normal, ¿no? Entonces sigue una libre distribución. ¿Qué datos presentarías, Ilse? ¿Qué datos presentaría? En tu tabla, sabiendo que la realización de actividad física no sigue una distribución normal. Esta variable sigue una distribución libre. ¿Cómo la presentarías? ¿Cómo reportarías la medida de distribución central y la de dispersión? como ¿Cuáles me, elegirías? No, la verdad no sé cómo. como mediana con rangos Mediana, exacto. intervalios. Exactamente, Ilse, mediana y rango intercuartílico. Cuando las variables siguen una distribución normal, presentamos con media y desviación estándar. Pero cuando no, utilizamos la mediana y rango intercuartílico. ¿Por qué, Miguel Ángel? Este, Porque las variables no van a seguir una distribución gaussiana. Entonces no podemos presentarlas con las medidas de tendencia central que sea media y desviación, porque al estar tan dispersas, pues realmente no es correcto presentarlas así. Exactamente. ¿Cómo lo dirías, Josué? ¿Cómo dirías, cómo interpretarías en la redacción de los resultados la mediana y el rango intercuartílico de la realización de actividad física? La mediana es de 120 Ujú. y con un más o menos 150. Bueno, el rango es de 100, 720, aunque El rango intercuartílico es el ah, percentil 25 y el percentil 75. es que eso es no, mínimo, máximo. Abajito vienen los El, percentiles. sí, el 150, ¿no? Pero, Es, abajo, abajo ya lo vi. Ajá. Que van desde el 30 esa, al 180, ¿no? Ujú. ¿Qué porcentaje abarca el rango intercuartílico? ¿Qué 95. porcentaje? 95, ¿no?
El 25. rango intercuartílico que va del percentil 25 al Ah, no, 75, 50, ¿no? Ah, no, 50. 50 con eso. Ujú. Ajá, es el 50%. Entonces ustedes dirían que la mediana de realización de actividad física fue de 120 minutos a la semana con un rango intercuartílico que va de 30 minutos a 180 minutos, lo que representa al 50% de la muestra. Ajá. ¿Queda claro por qué? Porque en el percentil 25, si nos vamos hacia abajo, encontramos al 25% de la población. Ujú. Arriba del 50 encontramos al 50%, porque se acuerdan que la mediana es justo el valor medio, el valor a la mitad. Dividimos los datos, los ordenamos y los dividimos en dos partes iguales, que sería justo en donde se encuentra la mediana. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Ahora vamos más abajo. Aurea, por favor. Vamos a ver el histograma. Y le vas a dar doble clic para poner la curva. Justo ya pusiste la curva y ahora le vas a dar en la rayita que está justo abajo de elementos, en la línea, abajo de elementos, al lado derecho. Esa línea. Y le vas a poner en donde dice fijar en. Abajo dice fijar en. Vas a buscar la media. Y le das a aplicar. Cerrar. Entonces, si se dan cuenta, los datos están sesgados hacia la izquierda. Ujú. Y la mediana es de 120, es decir, que está un poquito más hacia la izquierda que la media. Aquí podemos ver evidentemente que la variable no sigue una distribución normal. ¿Tienen una duda acerca de esta variable? Yo no, pero sí tengo una duda ahí con respecto a la tabla, porque yo anteriormente había hecho una con mis datos y mis datos están sumamente dispersos. Entonces, yo tengo la duda ahí que, por ejemplo, en donde dice 600 no se ve como que la barrita. Entonces, mm, el SPS hace como ese tipo de curvas, de curvas, porque hasta cierto punto es como, es que no sé cómo decirlo, como mañoso y simplemente, como que va acomodando la curva, o es porque tal vez yo llegué a meter algún dato mal o algo así. No, Fer, el hecho de que no sigan una distribución normal no quiere decir que el SPS lo haga mal, sino que simplemente es cómo se encuentran los datos, cómo se distribuyen los datos en tu muestra. Em, Tendrías que revisar muy bien tu base de datos, si no tienes datos perdidos, como lo vimos la clase pasada. Y, por ejemplo, aquí lo decías lo del el 600, quiere decir que prácticamente nadie se encontró con 600 minutos de actividad física a la semana, pero sí hubo alguien que se encontró muy cerca de 800 minutos. Ajá, la mayoría de la Mm. población se encontró por debajo de lo que serían aproximadamente 500 minutos de realización de actividad física a la semana. Lo que hace que una curva no siga una distribución normal es encontrar datos muy dispersos, ¿sale? O muy altos o muy bajos. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces sería revisar tu base de datos. El hecho de que sigan una distribución libre no quiere decir que esté mal, sino así sigue, así siguen la distribución tus datos y es porque puedes tener datos muy dispersos o muchos, algunos a la derecha y otros hacia la izquierda. sí, sí, está bien, gracias. De nada. Ahora vamos a analizar la siguiente variable. Vamos a ver quién.
Yarla, ¿quieres dictarle a Aurea cómo sacar la normalidad de la siguiente variable? ¿Cómo determinar? Sí, doctora. La siguiente variable sería, porque entré apenas edad, o esa ya sería edad, sexo. No, ¿Cuál? sería consumo de verduras, me parece que es la siguiente, abajo de realización de actividad física. ¿Cuál es? Ok, consumo de verduras y si es por escala, entonces es analizar estadísticos descriptivos y con la clase pasada me quedé que eran frecuencias. ¿Está bien? No, es ¿O en en descriptivos? explorar. Ok. Cambiamos ahí la variable. Y metemos la de consumo de frutas a la Ajá, lista de dependientes sí. y le ponemos estadísticos. Ujú, Descriptivos percentiles, está todo completo, ¿no? ujú. Luego nos vamos a Y ya. gráficos. Ujú, ok. Histograma está bien. Ujú, Y gráficos de normalidad con pruebas y continuar. continuar. Le damos en Pues, aceptar. Y ahora sí, Yarla. La media y la mediana son iguales, parecidas. ¿Cómo nos lo pues explicarías? parecidas, ¿no? La media está en 3.5 y la mediana 3, por lo cual son cercanas. ¿Entran dentro del intervalo de confianza? Mm, Si tenemos la media menos la desviación estándar, me quedaría en 0. Es correcto que a la media le resto 2 veces el 1.5. A la media, dos veces la desviación estándar. Ujú, Entonces me quedaría 0.5. ujú. Y si entra entre el mínimo y el máximo. Si entra. ¿Sí entra? Ok. En la segunda, hacia arriba, 2 desviaciones estándar hacia arriba, media 3.52 más 3.652. En el máximo se sale un poquito, doctora. ¿Qué pasaría ahí? Nos da 6.5. Y el máximo que tenemos es 6, probablemente no siga Seis. distribución normal. Ujú, El 0.5 sí entra y el 6.5 el máximo se sale. se sale. Ujú. Sí, se sale a 6.5. Ay, ¿qué pasa, Ahora doctora? sí, sí se pasa. O sea, no cumple con el supuesto de que la curva sea asintótica, porque toca el infinito, que es nuestro 6 aquí. ¿Mm? ¿Qué pasa con Ok. la simetría y la kurtosis, Ana? De la simetría, pues más 0.5 menos 0.5, pues, pues no, ¿no? Se quedó como corto en el valor de la derecha, está en 0.3 y menos 0.1. Entonces, creo que no la cumple. ¿Crees que Es- no la cumple? Ajá. ¿Alguien más? Voy a ayudarle a Ana. ¿La cumple o no la cumple? ¿Dijo asimetría, no? ¿O cortos? Asimetría. Asimetría. Lo Ajá. dije ambas, pero primero asimetría. Ajá, más 0.5 menos 0.5, pues no, no, porque el valor máximo ahí es más 0.3. El valor es del estadístico. Es menos 0.11. Pero ese sí entra, ¿no? Porque nada más se toma el valor neto, ¿no? O sea, no se tiene que Ajá. tomar Ujú. Ajá. Se toma justo el menos 0.111. Ese sí entra. Ok, O sea que parece ser que sí es simétrica en los dos lados. Tanto el lado de la izquierda como el lado de la derecha parece ser que son simétricos, que es lo que se esperaría en la curva normal. ¿Qué pasa con la kurtosis? Vamos a pues ver a quién más tenemos aquí. Vale. ¿Qué pasa con la kurtosis? Es, sí, cumple. Si cumple, ¿por qué vale?
porque está entre -2 y +2. Ok. Entonces, ¿qué es lo único que no coincide aquí, Dani? El número 6, ¿no? Ah, perdón. Al número 6, no, no importa, sí está bien. Es que luego no contestan los demás, por eso ando preguntando a todos. El punto 6 es el único que no coincide, ¿no? Pues se pasa un poquito hacia la derecha. Vamos a ver la prueba de normalidad. ¿Cuál dijimos que utilizaríamos en este caso? Son 42 participantes. Kolmogorov, ¿no? Ujú. Porque son más de 30. Pero aún así con ambas pruebas, ¿qué nos dicen las pruebas? Ahora sí, Dani. Deberán ser significativas, ¿no? Ujú. O sea, como es menor a 0.05, es ¿Qué libre, decimos? es Se libre, ¿no? rechazan las hipótesis nulas, ¿no? No Mm. siguen una distribución normal. Exactamente, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cómo la presentarían? ¿Quién quiera opinar cómo presentarían esta prueba? Esta variable, perdón. Igual en mediana con rangos. Tendrá que Con ser rangos con intercuartílicos. ¿no? ¿Qué dirías, Cintia? Este, no, estoy de acuerdo. No sé quién había hablado, si alguna de las compañeras, pero sí que se presentaría con mediana y rangos, porque, bueno, con base en mm, lo que estuvimos analizando y después la prueba de normalidad, sigue una distribución libre. Ajá, pero ¿cómo lo interpretarías? ¿Cómo lo describirías en tus resultados? Es que llegué un poquito tarde, pero estoy viendo la variable, el consumo de Ajá, frutas y verduras. Am, que la mediana de piezas consumidas, no me acuerdo si era a la semana o al día, al doctora. día, al día. Ajá, al día es de 3, el máximo que se registró es de 6 piezas, el mínimo de 0. ¿Qué más podría analizar? El rango intercuartílico, a pesar de que aquí una pausa. Ah, También se puede presentar así cuando la distribución de la variable es libre, también se puede presentar como la mediana, el ujú, mínimo y el máximo que se encontró, pero no es tan práctico. La ujú. mayoría lo presenta como con el rango intercuartílico. Entonces, si presentaras con el rango intercuartílico, ¿qué dirías? Con el rango intercuartílico, que en el percentil 50 sí se encuentra de 3 piezas. Ujú, que es la mediana. Ajá, que sería la mediana. Y que el 95% alcanza las 6 piezas. ¿Ok? ¿Alguien más que le quiera ayudar a Cintia utilizando el rango intercuartílico? Pues que la mediana de consumo de frutas y verduras es 3 al día, con un rango que va entre 2 y 5, ¿no? Ujú, exactamente. Aquí, Cintia, lo que te faltaba es considerar que el rango intercuartílico va del percentil 25 al percentil 75, que los Ah, estamos viendo en la tablita de aquí abajo. Entonces, esto quiere decir que el 50% de la muestra estuvo consumiendo entre 2 y 5 frutas y verduras al día, ujú, con una mediana de 3. Ahora vámonos al histograma, a ver cómo lo vemos. Ya sabemos que la variable no sigue distribución normal, pero si se dan cuenta, esta sí está muy parecida a la curva normal de la distribución, a la curva gaussiana. Ujú. Le das a aplicar. Ok.
Por eso la simetría y la kurtosis salen bien, ¿no? Pero si nos damos cuenta ya a la hora de tocar, miren cómo está la curva, como que no está completa. ¿Vale? Vamos con la siguiente variable. Esto les tiene que quedar súper claro a todos porque va a ser muy importante para cada una de sus variables a la hora de hacer análisis más, pues más difíciles. Esto de cómo hacerlo en SPS, el análisis de la distribución, ¿a todos les queda claro o hay alguien que todavía tiene dudas? Ok. ¿Quién me falta? Creo que Dani no ha logrado responder, ¿no? Dani, ¿estás ahí? No, bueno, Vale, A mí adelante. solamente que las hice, pero no supe dónde darle para que también salieran los percentiles, nada más eso. Ah, ok. Ahorita que hagamos la siguiente variable, te recordamos en dónde le tienes que dar. Gracias. Entras ya que levantaste la mano, ¿vale? tú- Dinos si la media y la mediana son iguales. Media y mediana no son iguales. Sin embargo, el límite inferior del intervalo de confianza sí correspondería. ¿Qué correspondería? O sea, cumple el primer supuesto de normalidad para esta variable. ¿Ibas a decir algo, Josué? Sí, es que, bueno, no sé, bueno, si lo que pasa es que cuando en teoría se pasa de acuerdo al teorema central del límite, o sea, Ajá. del ejemplo anterior, porque en teoría una vez que llegues pues sí, hasta tu teorema, o en la parte central del límite, por así decirlo, o sea, que ya cumples con tu tamaño de muestra y todo eso, en teoría ya no deberíamos de hacer pruebas de normalidad porque realmente no tendría una significancia ya que la población se va a seguir comportando de la misma forma, aún así le agregues uno más sujetos, ¿no? Por eso yo tenía entendido que inclusive por eso las investigaciones clínicas y todo eso, pues hay como una especie como de convenio bajo ese teorema de que si tienes más de 30 pacientes, en teoría tu población, aunque se comporte normal o no normal, se va a seguir comportando de esa forma, aunque le agregue sujetos. Pues bueno, entiendo que esa sería la explicación de la previa, de que en figura parece que tuviera una normalidad, pero en números, ¿no? Cuando la muestra es muy grande, muy grande, mayor a 300, 400 participantes, en teoría ahí se cumpliría el teorema de centralidad, en donde la distribución de los datos pudiera configurarse como o pudiera decirse que son normales. Pero yo he hecho análisis con muestras de más de 400 y la realidad es que no se distribuyen normal. Ahora, el otro punto en el que tú decías que si la distribución era libre o normal, aún así agregáramos más participantes, la distribución tendería a ser libre o tendería a ser normal, ya no cambiaría. ¿Eso fue lo que tú dijiste? Ujú, sí, también. Puede ser, pero conforme van aumentando los participantes, es más probable que la variable tienda a ser normal, porque los datos van a ser menos dispersos. Y es importante que sí hagamos los análisis de la distribución de las pruebas, porque si no, no va a coincidir ya a la hora de presentar los resultados. Sí, sí, sí. Ajá, porque si quieren ahorita les puedo poner un ejemplo con mis datos de mi base de datos del doctorado, que son más de 400. Y al no seguir una distribución normal,
la presentación de los mismos como que no llega a coincidir, era lo que hablábamos. Si no siguen una distribución normal, la desviación estándar no puede coincidir con el 95% de nuestros datos en donde se encuentran. Sí, sí, ¿Me tendría explico? uno que tener como la coherencia de poder presentarlo, ¿no? O sea, Ajá. si tus valores no llegan al mínimo y máximo, pero la desviación ya se pasó de tu mínimo, pues no tendría sentido. Ajá, no tendría sentido. Y pudiéramos tener estos errores a la hora de presentar los datos, en donde a veces, como les comentaba al inicio de las clases, estamos hablando de la edad y si nosotros hicimos una investigación en adultos, de repente tú dices, ok, son más de 30 participantes, van a seguir una distribución normal, como lo planteaste ahorita. Pero si no es así, si no siguen una distribución normal, tú podrías presentar una desviación estándar que está más abajo de 18 años. Ajá. Sí, sí, En sí. donde especificarías que el 95% se encuentra entre a lo mejor 10 y 50 años. Ujú. Y entonces por eso es importante que analicen la distribución de los datos. Eso sí no está descartado con más de 30 ni con más de 400. En teoría, Ujú. Sí, en cuando teoría más sí. grande es la muestra, más probable es que la variable siga una distribución normal, pero no te lo asegura. Y a Sí, la hora de hacer los análisis estadísticos importantes, como por ejemplo una ANOVA o una TED-Student, ya no coincidirían, o sea, ya no sería lógico si no siguen una distribución normal. ¿Queda claro eso? ujú. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos quedamos aquí? ¿En qué nos quedamos? ¿Me recuerdan? Sí, era asintótica. Bueno, todavía no veíamos si es asintótica. En desviación estándar. En la desviación estándar, ajá. Y la media. Entonces, el primer supuesto de normalidad sí se cumplió, pero ¿qué pasa con la desviación estándar y la media? Pues de la inferior a mí me dio en menos 0.1. Menos Entonces, 0.1. ¿Qué nos dice eso, Ana? pues que se sale del valor mínimo, ¿no? Está como ilógico, está abajo de... Ujú. Y del otro es que 1.7 más 0.9. Y el valor máximo está, bueno, de la desviación, 3.5. ¿El Y valor pues, máximo? o sea, lo que me dio de las dos sumas, tres Ajá, punto cinco y el máximo está en 6. Entonces, está. ok. O sea, esto sí entra. ¿Qué pasa con la simetría y la curtosis? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué pasa con la simetría? ¿Qué pasa, no? Que se pasa de los valores. Exactamente, aquí se pasa de los valores. ¿Y con la curtosis? La curtosis es positiva, tiende a ir a la izquierda, ¿no? Pues también se pasa, ¿no? En el supuesto, ¿no? Ajá, aunque la curtosis, Josué, habla de qué tan aplanada es la curva y la simetría es hacia De dónde derecha a está izquierda. sesgada. Ujú. Sí, pero se supone que no está plano. ¿Ibas a decir algo, vale? Sí, en el anterior, si el mínimo, si la media menos las dos desviaciones estándares menos 0.1, ahí sí está tocando el cero, ¿no? O bueno, no. ¿No? Y, o sea, ya no lo cumpliría, ¿no? Aunque A el ver, la máximo desviación estándar es de 0.9. Dos desviaciones estándares de ¿cuánto? 1.8. menos 0.1. Ajá. Y restado a la media Ajá, menos 0.1. sí, ahí no se cumple. Ajá, no se cumple. Ujú, no se cumple. Solo el superior, ¿no? Ujú. Está tocando ese uno que sería nuestro cero absoluto que no debería de tocar para ser asintótica la curva. Ajá. Ahora, ¿qué nos dice la prueba de normalidad?
Pues Está que muy sí, claro, oye. ¿no? Que se rechazan las hipótesis nulas. Ujú. Y aquí presentaríamos con la mediana y el rango intercuartílico. Ujú. Aquí lo que podemos ver con los percentiles es que el 95% de la población está entre 1, 1 litro de consumo de agua y 3. Ajá. Y la mediana es de 1,5 litros de agua. El 50% contemplando el percentil 25 y el 75, que es el rango intercuartílico, va de 1 litro a 2 litros. Ahora vamos a ver el histograma de frecuencias. Y es que si tenemos quien toma 6 litros de agua, y ese extremo, si volvemos a lo que nos comentaba Fer, perdón, ese extremo está haciendo que la distribución de los datos no sea normal. Em, Cuando la distribución de los datos no es normal, nosotros lo que podemos hacer es eliminar los extremos. Y puede ser que la variable siga una distribución normal. Vamos a cerrar ya esta ventana. Ahora. Y ahora vamos a evaluar el peso y la estatura. Doctora, ¿y los extremos se quitan como lo que nos comentó con valores perdidos o es un proceso diferente? No como valores perdidos. Este es un proceso distinto en el que se eliminan los participantes que a lo mejor se encuentran en los extremos para que la variable siga una distribución normal, pero no nos asegura que la variable va a seguir una distribución normal. Aquí Pero no- sí queda claro, Josué, por qué es importante evaluar la distribución de los datos. No, sí, sí. O ahí te queda una duda. No, 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 o sea, realmente no. O sea, no me queda duda nada más que sí, o sea, he escuchado y varios investigadores potentes que luego ya nada más llegan a ocupar, o sea, en cuestiones de análisis, o sea, ya de 3,000, 4,000 personas, inclusive los metaanálisis, o sea, no se van a las pruebas de normalidad porque una, luego no consiguen todos los datos. Y dos, como esa población probablemente ya no se modifique, pues realmente a veces ya no queda. Aparte de al ser modelos biológicos, en teoría nunca vamos a llegar a la normalidad. Pero creo que esos son como temas ahí medios en cuestión de que a algunos sí les gusta, a otros no. Pero entiendo, o sea, esa parte que comentan de que al final tenemos que ser coherentes en cómo presentamos los datos. Y creo que ese es el punto realmente importante de sacar esto de la normalidad y todo eso, porque no podemos dar rangos que no tengamos los datos o que Mm, sobrepasen los datos. Entonces, eso sí ya no es coherente con lo que sí. nosotros estamos Sí, pero creyendo. en teoría, una muestra mayor a 400 participantes tendría que seguir una distribución normal. Entonces, si hablas de metaanálisis, en donde consideran pues diversos estudios, diferentes estudios, la muestra total es mucho mayor, ¿no? Si hablamos de más de 400, tú ya estabas hablando de miles, pues probablemente la distribución de los datos sea normal. Y bueno, entonces tenemos estas siguientes variables, que es peso y estatura. ¿Quién nos quiere decir todos los supuestos de peso? Levante la mano. Ana. Ujú. Esto, su media está en 72,2 y la mediana está en 73. La mediana sí está dentro de los límites inferior y superior del intervalo de confianza de la media. En- Ujú. entonces ese pues sí se cumple, ¿no? Este, luego de la media, 72,2 más dos desviaciones estándar. El
el límite superior de la desviación estándar o de la suma. ¿Cómo podría expresar eso correctamente? Como que si hablamos de la media y Ujú. dos desviaciones estándar hacia abajo, el valor es Ah, bueno, hice el de hacia arriba primero y me dio 100 dos desviaciones estándar hacia arriba respecto a la media está el valor de 100.2. 100.2, o sea que sí entra dentro de nuestro infinito que es 110. Ujú. Dos desviaciones abajo de la media, ¿cuál es el valor? 44.2. Entonces no toca tampoco el cero. Ah, no, se Cuaren- pasa nuestro cero, ¿no? 44.2 sí se pasa. Entonces no lo cumple. Ujú, no lo cumple, toca nuestro cero absoluto. Sí y aquí es donde, igual retomando lo de Josué, imagínense que nosotros presentamos este dato o esta variable como con distribución normal. Entonces presentaríamos una media de 72.2 y una desviación estándar de 14.14. Aquí diríamos, si nosotros consideramos que se está presentando la media y la desviación estándar, porque la variable probablemente sigue una distribución normal, nosotros hablaríamos de que el 95% de los datos se encuentra dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba. Ahorita Ana decía que dos desviaciones estándar hacia abajo, el valor era 44, ¿no, Ana? Sí. Pero si nuestro mínimo es 48, pues no coincidiría, ¿no? Y entonces aquí nos diría que la distribución de los datos es libre. Por lo tanto, presentaríamos con la mediana y el rango intercuartílico. Aquí sería muy complicado que a lo mejor el investigador o la persona que está leyendo el artículo se diera cuenta, porque en realidad no sabemos efectivamente cuál sería el mínimo, ¿no? De peso. Pero si el mínimo nos diera en adultos mayores de 18 años, el mínimo nos diera 20, si tomamos dos desviaciones estándar hacia abajo, ¿ese 20 sería biológicamente posible? No. 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 Entonces ahí vendría la cuestión. Mm. Ujú. Que entonces, esto es como para saber cómo se distribuyen nuestros datos, ¿vale? Y cómo los presentaríamos, porque puede ser un valor importante. Si nosotros estamos evaluando el efecto a lo mejor de una dieta sobre el peso y nos encontramos con que alguien pesa 20 kilos y la dieta es restrictiva en calorías, diríamos, ¿qué está pasando aquí, no? Ese peso biológicamente posible en mayores de 18 años no lo es. Y además, si se está dando una dieta restrictiva a personas con un peso tan bajo, 44 kilos, Ujú. ujú, No. o sea, éticamente tampoco sería aceptable. Ujú. ¿En qué íbamos? En el mínimo y el máximo. Ahora, la simetría y la kurtosis, Ana. La simetría sí la cumple porque está entre más punto 5 y menos punto 5, está en punto 3. Ujú, Y la kurtosis no la cumple porque está en menos punto 3 y debería ser menos. No, no, espere, sí la cumple. No, espere. ujú, sí la cumple. Sí la Ahí cumple. nos confundimos un poco, sí, pero sí la cumple. Vamos a la estatura. Entonces aquí, al parecer, peso no sigue una distribución normal y ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién quiere ahora decirnos la estatura? Alguien aparte de Ana. Vale, adelante, vale. La media y la mediana, bueno, la mediana está dentro del límite inferior y superior, por lo que ahí se cumple el primer, que deben ser iguales la mediana y la media. Eh, respecto al, si la curva es asintótica, es 1.60, 1.6 menos 0.09. Más 0.09, que sería dos desviaciones estándar. Sería 0.18.
Más es 1.82. 1.46 es lo Ah, y mismo. menos es 1.40. ¿1.40 Sería y qué? 6. 6, 1.46 y el mínimo aquí es 1.50. No es, El la curva no es mínimo asintótica. ¿Y hacia arriba cuánto dijeron? 1.82. ahí sí. 1.82. Ahí sí, no toca Y el infinito. Asimetría y kurtosis. asimetría no cumple. Ujú, Se sale del punto de más 0.5. Y kurtosis sí cumple. Está dentro de -2 más 2. ujú. Ahora Entonces, vamos a las pruebas de normalidad. mm, estatura, ¿verdad? Para 0.05 sí cumple. Pero ahí peso sí parece que sí, ¿no? Porque está mayor a 0.05. Aquí parece que peso sí sigue una distribución normal. Ajá. Pero las pruebas no nos dicen todo. ¿Ustedes qué harían en este caso? Normal. Me voy con la prueba, sí. Aunque ¿Cómo ahí siempre? dependería de cómo quieres expresar y qué datos quieres expresar. Ujú. Es que esto en matemáticas es más fácil porque pues, los números negativos son más fáciles de expresar, pero en biología, en nosotros en humanos, pues no puedes tener menos 3 kilos. Ajá. O sea, Ana, tú presentarías con media y desviación estándar, ¿no, Ana? El peso sí. El peso sí. ¿Tú, Aurea? ¿Quién dice que lo presentaría con media y desviación estándar? Levante la mano. Aparte de Ana. Miguel Ángel, ¿tú qué dices? Podrías poner hasta los dos. Podrías poner los dos, ¿no? Pero igual y no se puede. Pues sí se podría, pero tal vez no te lo cambiarían a la hora de que quieras publicar el artículo. Entonces, ¿qué pondrían aquí? mediano y rango. La Me- desviación. Mediana y rango intercuartílico. Josué dice que la desviación. Aurea, ¿por qué la mediana y el rango intercuartílico y no la media y la desviación estándar? Mm, no sé. Pero pues me guiaría de los supuestos, ¿no? Ujú. Dependería de los supuestos. No va a coincidir su mínimo y su máximo. Yo creo que igual bueno, en una clase pasó, en la última clase que Ajá. estuve, o sea, que lo que vimos que a pesar de que las pruebas nos digan que sigue una distribución normal, o sea, tenemos que analizar los supuestos y que no se nos vuelva una receta de cocina. Ujú. Y en este caso, sí presentarlo como mediano y rangos intercuartílicos. Exactamente, porque si presentan con media y desviación estándar, pues no va a coincidir. Y quien sepa de distribución normal, em, les va a decir, los supuestos coincidían, o sea, todos eran adecuados. Ujú. Y a la hora de presentar su información, por ejemplo, ya de analizar, de establecer una asociación entre variables o una diferencia de medias entre grupos, por ejemplo, tal vez no se va a poder realizar con una T-de-Student, que es para variables que siguen una distribución normal, sino sería con una prueba no paramétrica, ¿no? Para que podamos tener la certeza de que el resultado que estamos obteniendo no se debe al azar. Ujú. Y que esa P menor a 0.05 es la correcta. Apenas van en primer semestre, esto lo van a ir viendo más adelante, pero es importante que les quede claro lo de la distribución de las variables. Ahora, ¿todos siguen teniendo un poquito de tiempo o ya quieren que se termine la clase? Vamos a ver lo de las cualitativas. Sí hay Ah, sí, tiempo. vamos a ver lo de las cualitativas. Ujú. Entonces, ya tenemos aquí nuestras variables. Aurea, ¿puedes pasarles estos resultados? Guardarlos y pasárselos para que puedan hacer su cuadro 1. Ya, ¿ya dejo de compartir? ¿Mandé? ¿Dejo de compartir? No dejes de compartir. Vamos a hacerlo de las frecuencias. Ah, ok.
Ya terminamos con las variables cuantitativas, ahora vamos con las cualitativas. La vez pasada vimos un avance rápido de cómo sacar las frecuencias, pero ¿alguien quiere dictarle a Aurea cómo podemos saber las frecuencias de las variables cualitativas? Es en analizar también, ¿no? Y de ahí Ujú. frecuencia, descriptivos, perdón, Y luego nos vamos a... frecuencia. Ujú, Y allá le puedes dar restablecer y ahí se quita todo. ujú. Y ahí seleccionas las cualitativas. Bueno, yo siempre veo las estadísticas y le pico a todo. Nos metimos... Ay, no, 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 ahí no, Aurea. Ok. Ahí está. Esos que estaba seleccionando, ¿para qué tipo de variables son? Para las cuantitativas. Las cuantitativas. Ajá. Aquí no tiene lógica que saquemos media, mediana. Son números y porcentajes, ¿no? Frecuencia y Ujú. Aquí es la N por grupo y el porcentaje. Y aquí abajito dice mostrar tablas de frecuencias, entonces ahí nada más le damos a aceptar y ya nos van a salir las frecuencias. Hace ratito que veíamos lo de datos perdidos, justo donde dice válido y perdidos en la tabla de arriba, ahí podemos ver si tenemos un dato perdido. Por ejemplo, si en alguno, en lugar de tener la decodificación como 1 y 2, tenemos una coma, ese dato va a aparecer como perdido. Ajá, y es cuando ya nos vamos a buscar el folio y ver si ese participante es 1 o 2, mujer o hombre. Ajá. Entonces ahí tenemos 0 datos perdidos porque nos dimos a la tarea de checar la base de datos y eran muy poquitos participantes. ¿Qué pasa cuando analizas tantos, Josué? ¿Qué haces en esos casos? Pues es que puedes, o sea, no puedes ir seleccionando uno por uno, pero pues sí hay un porcentaje de aceptabilidad, o sea, de errores que puedes tener de datos volando. ¿Qué porcentaje puedes tener de datos perdidos? Siento una cosa así. O según yo es mucho eso. No me acuerdo, pero es un porcentaje. 20. Ujú. 10% de datos perdidos, no más. Yo tengo una duda. Sí, ¿Cuál es la diferencia ahí en porcentaje válido y acumulado? Porque veo que no es lo mismo. pero sí es lo mismo. Pero en nombre uno dice 100 y el otro 42.9. Ya te entendí. Porcentaje válido es lo mismo que porcentaje por categoría. Ah, ok, Es ok. el porcentaje que nos interesaría. Y porcentaje acumulado es considerando, por ejemplo, aquí solo está considerando la primera categoría, pero en la en la fila de abajo, está considerando ambas categorías. Ah, ok. Se va acumulando, Se se suma. va sumando. Ajá. Ok, gracias. Y entonces aquí tenemos que el 57.1% fueron mujeres y el 42.9% fueron hombres. Esa es la N, tendríamos que reportar 24, el porcentaje, en la mayoría de las ocasiones se reporta entre paréntesis 57.1, hombres fueron 18 con un porcentaje de 42.9. ¿Qué pasa con el estado civil? Yarla. Sí, doctora, con el estado civil podemos ver, ¿le digo todos los porcentajes distribuidos o sea, el 35.7 de solteros, el 35.7% de casados, Ujú, 11.9 en unión libre, divorciados 11.9, viudos 4.8%? ujú. Son las Sí. distribuciones en porcentaje. Y en Qué frecuencia coincidencia que sean 15 solteros y 15 casados y luego 5 de unión libre y 5 divorciados. Ujú. Ujú, pero sigue, Yarla, perdón. A lo mejor aquí mi duda es si vamos a presentar las frecuencias o los porcentajes. ¿Qué O sea, opinan por los demás? Son las dos. Ambos, ¿no? Uno en Ambos, paréntesis y otro juntito. ambos, Yarla. ambos. Ok.
Ambos se tienen que presentar n y porcentaje. Acuérdense que en variables cuantitativas es la medida de tendencia central con la medida de dispersión y en variables cualitativas es la n con el porcentaje. Ujú. Y en escolaridad, ¿qué encontramos en escolaridad? Pues Ah, creo que corresponde a 9.5% tenían educación básica. Ajá, 6 ponen a 14.3% prepa. 14, 33.3% licenciatura y 18, 42.9% posgrado. los grados. Ujú. Y así es como se tendrían que presentar estos datos, pero no en tablas independientes. Tienen que revisar artículos para poder ver cómo presentan su tabla uno o su cuadro uno, ajá, para ver cómo los presentan. Yo la clase, no me acuerdo qué clase les presenté una tabla, entonces así hay que tenerla y este jueves vamos a elegir al azar a dos de ustedes para que nos presenten este cuadro. Ujú. Ahora rápidamente vamos a calcular la variable índice de masa corporal. ¿Alguien sabe cómo se calcula una nueva variable que le pueda dictar a Aurea? Tienes tu micrófono apagado, Ana. No sé, O sea, ¿sí lo querías tener apagado? sí, Estás platicando con alguien más. no, es que Entonces, vámonos a donde dice transformar. Creo que es en transformar, ¿eh? Ahí, sí. Calcular variable. Aquí en donde dice variable objetivo vamos a poner el nombre de la variable que sería IMC. Y en expresión numérica vamos a pasar el peso. ¿Se saben la fórmula del IMC? Peso entre talla cuadrada, ¿no? Ujú. Peso, vamos a pasar peso. Y luego le vamos a poner el signo de entre. Diagonal, ajá. Y vamos a abrir un paréntesis. Y multiplicar talla por talla Ajá. o estatura por Por estatura, que es estatura. como lo tenemos. Ujú. Entonces le damos ahí estatura. La pasamos, le ponemos el de multiplicar. Y otra vez pasamos estatura, que también se puede poner elevar al cuadrado ese. Y le damos a aceptar. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces colocamos el nombre de la variable y luego la expresión numérica que nos va a permitir tener esa variable. Entonces le damos a aceptar. Y ahora nos vamos a donde tienes las variables. Abre. Ahí está. Y si se dan cuenta que ya nos calculó, ya nos tiene la variable IMC como numérica de tipo escala. Decimales está bien que tengamos dos porque es probable que esta variable tenga decimales, no pasa nada. Y ahora nos vamos a la vista de los datos, que justo está al ladito, Aurea, en donde estás ahorita, en esa ventana en la base de datos. Abajo Ajá. dice vista de variables y luego te vas a vista de datos. Te vas hasta la de IMC, que está al final. Y si se dan cuenta, ya nos calculó como tal la variable de índice de masa corporal. Vamos a analizar la distribución de IMC. Ya sabemos que peso y estatura nos siguen una distribución normal, pero vamos a ver IMC. Le damos a aceptar.
Al parecer sí sigue distribución normal de acuerdo a las pruebas, ¿no? Vamos a ver si coinciden los supuestos y si lo podemos presentar como media y desviación estándar. Fíjense que esto no me había pasado nunca, ¿eh? Lo que nos está pasando en estas clases, que los supuestos no coincidan ¿Con la prueba? con las pruebas. Pero es bueno que nos pase ahorita para poder determinar cómo lo presentaríamos, usando la lógica. Entonces tenemos que la media de índice de masa corporal es de 26.5 y la mediana de 26 entra dentro del intervalo de confianza de la media al 95%, que va de 25.2 a 27.8. Ahora, ¿cómo analizamos que la curva sea asintótica? ¿Quién nos explica ahora la media y la desviación estándar? ¿Miguel Ángel? Bueno, la desviación estándar, 2 son 8, media. 18.18 sale. Ok, pues sí quedarían como en el Pues ahí 18 como que sí entra, no estamos tan alejados. 18.8 no está tan alejado. El 18.9 puede ser solo cuestión de decimales. y para arriba 18, 34, pues sí, sí entraría. ¿Qué entraría? ¿Qué pasa con la asimetría y la curtosis? Pues sí cumple las dos. Sí, cumplen los dos. Ok. Entonces, y vemos que las pruebas de normalidad dicen que sí sigue una distribución normal. Vamos a hacer la gráfica ya por último. Aquí está la gráfica. Ajá. Ujú. Y si nosotros vemos, dijimos que la desviación estándar era ¿de cuánto? ¿De 4? De 4. De 4. Y aquí está de hecho, 4.1 y la media de 26. Entonces, tenemos la media aquí. Una desviación estándar hacia abajo, ¿cuánto sería? 26 menos 4, pongámosle 26 menos 4, así nada más. 22. 22. 22, una desviación estándar hacia abajo. Y una desviación estándar hacia arriba, 26 más 4, 30, ¿no? Ujú. Y si nos damos cuenta, como que sí coincide con la curva, porque la mayor frecuencia se encuentra entre una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo, que es lo que se esperaría por el teorema de centralidad, como lo veíamos con Josué. Ajá. Y luego vemos que hay una menos frecuencia, dos desviaciones estándar hacia abajo. Sí, sí, sí. 26 menos 8, ¿cuánto sería? 18 dijimos, ¿no? Sí. Y luego 26 más 8, 34. Si se dan cuenta, del lado derecho hay como un extremo. Ujú. Pero es menos frecuente. Así tendría que estar una variable con distribución normal. Entonces, No perfecta, no es perfecta porque no Ujú. es exactamente perfecta, pero cumple con los supuestos y podemos decir que la variable sigue una distribución normal. ¿Queda claro hasta ahorita? yo tengo una opción nada más. Sí. Bueno, las pruebas nos dicen que sí, pero en este caso, a mí las dos desviaciones hacia abajo me da 18.21 y este es 18.99. ¿No pasa nada? O sea, queda por debajo del mínimo. ¿Cuánto te sale, Aurea? 18.21. Porque tengo 18.21. 26.52 menos 4.16. Eso es una desviación hacia abajo. Menos 4.16, 18.2. Entonces, 18.2, pero me imagino que es por los decimales. ok. Si somos muy extremistas. Entonces sí sería de distribución normal. Porque aparte
Lo único que no coincide es eso y el valor es no está muy alejado, o sea, son punto Punto 7. 7. Ok. Vamos a ver, nuestro mínimo es entonces de 18.9 y nuestro máximo de 36.05. Ujú. Pero sí coincide. Aparte, ¿alguien tiene otra duda? ¿No? Entonces, Doctora, pues, yo sí. sí una pregunta, justo para ver si cumple la normalidad, el límite inferior y el límite superior deben, vaya, nuestros valores sí deben caer justo ahí y si se salen tantito, ¿ya no sería normal o aplicamos un poco de criterio? No deben de caer justo ahí, o sea, no necesariamente el hecho de que sigan o se cumpla este supuesto tienen que caer justo ahí, sino que no deben de pasarse de ese valor. ¿Pasarse en el límite superior? Y en el límite inferior, o sea, en el mínimo y en el máximo. Ok, que los valores no estén por debajo o por encima de. Ujú. Porque Ahí estaríamos ya, hablando de que está tocando nuestro mínimo y nuestro máximo, o inclusive se están pasando, ¿no? ok. Una vez que los toca, ya no es distribución normal. Puede que ya no sea distribución normal, pero tendrían que pasarlos. Ok, Ujú. pasarlos, gracias. Aunque en este caso que son algunos decimales, no pasa nada. Pues pudiéramos dejarlo. Si no Mm, somos muy estrictos, pudiéramos dejarlo. mm. Ujú. Y doctora, una disculpa, pero creo que ustedes aprendieron esto bien con usted. Los supuestos de normalidad son 2 o 3, y si los pudiera enumerar muy rápido para hacer como el chequeo de que los estoy tomando en cuenta. Sí, claro, claro. Vamos a empezar con Ana, que la tengo primero. Ana, dile, hallarle el primer supuesto de normalidad. Es que la media y la mediana deben ser parecidas o iguales y si no es así, al menos la mediana debe caer entre el límite inferior del intervalo de confianza del 95% y el superior, o sea, entre 25.2 y 27.8 acá. Ujú. La mediana debe estar entre esos. Ese es el primero. Pero El, de hecho, ajá, el segundo sí, tengo aquí la tablita por si lo quieren ver, pero bueno, ¿el segundo cuál es, Ana? el segundo es que las, ahora sí que mi media menos o más dos desviaciones estándar deben estar dentro del valor mínimo y el valor máximo de mis datos. Ah, Y sale exactamente. como lo de ahorita, pues no Ujú. están. Ahora, Aurea, ¿cuál es otro supuesto de normalidad? Perdón, doctora, perdón. Este que acaba de decir Ana, ¿significa si lo están es que es asintótica o que Si no es, lo es? si están, si tocan el mínimo o el máximo, no es asintótica. Ahorita de todas formas se los pongo aquí para que lo tengan. ¿Dónde lo busco? Ujú, aquí lo tengo. ¿Puedes dejar de compartir, Aurea, para compartir la presentación? Que sea asintótica es que no toquen el cero y el infinito, ajá. O sea, que esté dentro de los datos. Ujú. Que esté dentro de las dos desviaciones estándar hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, Sí, sí. doctora, gracias. Estos son, entonces, si le quieren tomar una fotito. Perfecto, gracias, ya. Que no se me pase ninguno. Ujú. Y bueno, entonces, ya para terminar de tarea, para el jueves se les va a quedar hacer esta tabla. Sí, tanto Ana como Aurea pueden compartir los resultados. No sé si los guardaste, Ana.
los resultados de las bases de datos. No, pero los hago. Ajá, y se los compartes y si no, nada más la base de datos para que los puedan realizar. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Alguien no tenía el SPSS, ya Ana nos había dado una opción, pero la otra opción es que yo tengo, voy a dejar de grabar.